Y ahora nosotros, abusando un poco de su habitual cordialidad y sabiendo su permanente vocación por los problemas políticos argentinos, le pedimos que incursionemos un poco en ese terreno por unos minutos. Muy bien. Doctor, usted puede abstenerse de responder a esta pregunta que le voy a formular, pero es un poco lo que uno recoge a través de su diaria tarea en esta profesión. Hay sectores de opinión pública que se preguntan cómo es posible que el doctor José Rafael Cáceres Monier haya transitado en uno de los más importantes cargos del Gabinete Nacional del Ministerio de Defensa los 3 gobiernos de la Revolución Argentina. Incluso no faltan quienes hacen apreciaciones de tipo muy crítico con respecto a su lealtad hacia los presidentes, hacia los 3 presidentes de este ciclo político argentino. Bueno, la pregunta creo que tiene una respuesta muy fácil. Yo soy un hombre maduro, con experiencia de gobierno y con una clara vocación nacional que está dada desde los 13 años en cuanto trepaba a las tribunas para decir lo que yo creía que era mi verdad. En esta etapa de mi vida yo no me manejo emocionalmente, Villarruel, me manejo por convicciones. Es decir, acá no hay lealtades personales, hay lealtades a un proceso. Y la lealtad mía al proceso es indeclinable e irreversible. Voy a seguir en tanto y cuando entienda que puedo ser o puedo constituirme en un factor determinante de las grandes soluciones nacionales. Este mismo anuncio de la planta del aluminio convalida perfectamente cualquier duda que existiera con respecto a una posición de acomodo, si usted me permite esta gruesa palabra, pero sí que entra muy fácil en la manera de entender de nuestro pueblo. La consecución de los problemas está dada en función de lo que uno lucha, de lo que uno persevera, de lo que uno hace para poder transitar por este camino tan agudo, tan difícil y tan árido que se llama la política. Si usted tiene buena memoria recordará que en mi renuncia, que yo hice oportunamente al teniente general Onganía cuando era presidente de la República, marqué mi discrepancia por el sino político que tenía el proceso en ese entonces de la Revolución Argentina. En mi incursión, un poco fugaz, cuando fui ministro interino del Interior, cuando puse en posesión del cargo al gobernador Gabrieli, cuando hablé en Córdoba, cuando hablé en Santa Fe o cuando hablé acá, dije una serie de cosas que hoy usted, si las cuida, va a ver que estaban preanunciadas con bastante tiempo a esta fecha. No me quiero constituir, pues, por supuesto, en una especie de evidente de lo que va a pasar, pero creo que el esquema que yo señalé en aquella oportunidad era perfectamente válido. Parto de la base, con el ahorro privado participa de distintas maneras, participa de la forma clásica con la toma de acciones ordinarias, pero también participa mediante un mecanismo que fue diseñado por este ministerio y que nosotros llamamos el sistema del pago diferido, que está arreglado por el imperio del decreto 2166 del año 1970. El sistema, para que los televidentes puedan entenderlo claramente, lo voy a explicar muy sucintamente. El señor Villarroel tiene que pagar réditos, o tiene que pagar impuesto a las ventas, o tiene que pagar ganancias eventuales, o tiene que pagar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El señor Villarroel, en vez de hacer ese pago a la Dirección General Impositiva, puede ir al Banco Nacional de Desarrollo, tomar acciones de la planta del aluminio. El Banco Nacional de Desarrollo le entrega a usted un certificado que acreditará el pago del impuesto a los réditos. El Banco Nacional de Desarrollo queda con las acciones caucionadas y una vez que la planta esté en marcha, con las utilidades de esa planta, el Banco Nacional de Desarrollo se encarga de pagar su impuesto a los réditos. Muy bien, entonces debemos suponer, doctor, que algunos dirigentes que han venido sosteniendo hasta que se produjo esta apertura, que lo imprescindible, lo impostergable era el llamado a elecciones como única forma de solucionar los problemas que preocupan al país, están equivocados. A mi juicio sí, yo creo que eso no es absolutamente lo imprescindible. Si fuera lo imprescindible yo no hubiera podido anunciar lo del aluminio. Si fuera imprescindible no se hubiera anunciado la planta de papel de diario. Si fuera imprescindible no estaríamos trabajando sobre el acero como lo estamos haciendo, sobre la industria naval, sobre la política de puertos, sobre la petroquímica, sobre el cobre. Es decir, los hechos están demostrando otra cosa. Pero que se abra la instancia política me parece además de fecundo, necesario y útil para que terminen los compartimentos estancos. Es necesaria además la unidad fundamental de nuestro pueblo Villarruel. Es necesario que nos unamos entre todos y fundamentalmente que cohesionemos el sentido de la unidad de pueblo y Fuerzas Armadas, que es también uno de los objetivos de mi tarea y de mi lucha acá.
porque yo soy un hombre argentino que tengo una gran identidad con mi país, pero también la tengo con las instituciones, Fuerzas Armadas, a las cuales las entiendo, las comprendo, las justifico en todos sus afanes, en todas sus angustias y en todo su querer, tal como lo puede interpretar usted, que es un hombre de pueblo como yo. Bueno, doctor, sintetizando.